Amado Dios, gracias te damos por este tiempo, Señor, que vamos a compartir en este día leyendo tu palabra, Señor. Te entregamos la palabra que vamos a leer hoy, Señor, y háblanos a través de la meditación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenos días a todos, estamos saludándoles desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Tenemos este devocional que ya hemos llamado Mi Tiempo con Dios y venimos leyendo la palabra de Dios día tras día, capítulo a capítulo, y hoy vamos a leer el capítulo 16 del libro de Mateo. Los líderes demandan una señal milagrosa. Cierto día, los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba, exigiéndole que les mostrara una señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Él respondió: Ustedes conocen el dicho, si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá buen clima. Si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. Saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Solo una generación malvada y adúltera reclamaría una señal milagrosa, pero la única señal que les daré es la del profeta Jonás. Luego Jesús los dejó y se fue. La levadura de los fariseos y los saduceos. Más tarde, cuando ya habían cruzado al otro lado del lago, los discípulos descubrieron que se habían olvidado de llevar pan. Atención, les advirtió Jesús, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de los saduceos. Al oír esto comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo: ¿Tienen tan poca fe? ¿Por qué discuten los unos con los otros por no tener pan? ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5,000 que alimenté con 5 panes y las canastas con sobras que recogieron? Ni los 4,000 que alimenté con 7 panes, ni las grandes canastas con sobras que recogieron. ¿Por qué no pueden entender que no hablo de pan? Una vez más les digo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces al fin comprendieron que no les hablaba de la levadura del pan, sino de las enseñanzas engañosas de los fariseos y de los saduceos. Declaración de Pedro acerca de Jesús. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó: ¿Y ustedes quién dice que soy? Simón Pedro contestó: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió: Bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Luego advirtió severamente a los discípulos que no le contaran a nadie que él era el Mesías. Jesús predice su muerte. A partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: Aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Luego Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma?
¿Hay algo que valga más que tu alma? Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver al Hijo del Hombre llegar en su reino. Bueno, hasta aquí leemos el capítulo 16 del Evangelio de Mateo y en su encabezado habla acerca de que los líderes demandan una señal milagrosa. Si recordamos cuando leímos el capítulo 12, los mismos líderes o otros líderes fariseos y saduceos vinieron a pedirle una señal milagrosa al Señor. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los fariseos y los saduceos tenían muchas cosas en contra y ellos no la iban muy bien. Y ellos en este momento se unen porque Jesucristo representaba un peligro eminente para su ministerio, para su negocio, digámoslo así. Porque ellos simplemente ellos sabían de que la gente estaba creyendo en Jesucristo y estaban dejando la iglesia porque estaban yendo detrás de él. Además, ellos querían una señal mucho más grande de la que estaba dando, porque es que el Señor estaba haciendo milagros, estaba sanando enfermos, estaba sacando fuera demonios y ellos estaban pidiendo algo más grande del cielo. De pronto ellos pensaban o querían que el Señor orara y que descendiera fuego del cielo, así como Elías oró y el Señor mandó fuego del cielo. Pero el Señor vuelve y le responde, igual que en el capítulo 12 le dice, solamente verán la señal, lo mismo que Jonás, que estuvo 3 días en la ballena. Asimismo el Señor va a ir a los lugares más bajos 3 días cuando Él muera en la cruz y después al tercer día resucite. Después el Señor sigue hablando con los más adelante con los discípulos y les dice, oiga, pongan atención a esto, mucho cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos estaban pensando de que como no habían llevado pan, el Señor les estaba hablando de la levadura por lo que no habían llevado pan. Y como que a ellos la memoria les falla bastante o les fallaba y se habían olvidado que el Señor había alimentado primero a 5,000 personas con 2 panes y 5 pescados, o 5 panes y 2 pescados, y después también había alimentado con unos pocos pescados también y unos pocos panes a 4,000. Así que ellos como que se olvidan de esto y empiezan a hablar y su mente estaba más en la parte material. Recordemos que cuando se habla de la levadura quiere decir en los términos bíblicos de algo falso, algo ficticio. Si vemos cuando la harina está pura y se le echa la levadura, pues simplemente hace engrandecer el pan, le cambia inclusive el sabor y tiene unas características que cambian y varían a la harina toda completa. Entonces el Señor les está hablando es precisamente de eso, porque incluso el pan no se utiliza la levadura en el tiempo de la Pascua precisamente por eso, porque el Señor lo había prohibido porque no estaba pura la harina como debe de ser. Entonces lo que el Señor le estaba diciendo es cuidado con las enseñanzas que hacen los fariseos y los saduceos, porque son enseñanzas engañosas, porque son enseñanzas que no son bíblicas, porque recordemos que tiene que ver con que una persona se lave las manos o no se lave antes de comer. ¿Será pecado eso? ¿Será que es que una persona se va a ir al infierno porque no se lava las manos antes de comer? Entonces cosas como esas los fariseos y saduceos empezaron a colocar como leyes humanas para poder tener al pueblo a toda hora como con temor, para que la gente pudiera seguir yendo a la iglesia y dando sus donaciones y tener el negocio ahí como a ellos les gustaba, estar en sitios privilegiados, beneficiándose económicamente del ministerio, y por eso era que ellos le tenían temor al Señor y no vieron las señales tan claras que Dios les estaba dando con respecto al Mesías, las señales que ya habían profetizado hacía muchos años atrás que iba a venir el Mesías, el mismo Dios, e iba a hacer estas clases de señales que el Señor ya estaba haciendo.
Más adelante, cuando llegaron a la región de Cesarea en Filipo, él les preguntó a los discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos contestaron: bueno, algunos dicen que Juan el Bautista, sabiendo de que Juan el Bautista lo bautizó a él. ¿Cómo iba a ser Juan el Bautista si ellos estuvieron juntos? Otros dicen que Elías, otros dicen que Jeremías o que algún otro profeta. Pero esta pregunta que el Señor le había hecho tenía un trasfondo más grande, porque él quería conocer algo y era ver qué era lo que ellos decían. Y les dijo: bueno, ¿y ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué piensan que soy yo, que es el hijo el Hijo del Hombre? Y Pedro le contestó: tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice: mira, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Señor, mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te voy a llamar como Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mire que aquí este pasaje es bien controversial, porque la Iglesia Católica dice que Pedro, sobre Pedro iba a edificar la iglesia. Ellos tienen a Pedro como el Papa, el primer Papa de la iglesia, pero lo que el Señor está hablando aquí de que la roca es Cristo, porque es sobre lo que acaba de declarar Pedro. Dice que tú eres el Hijo del Dios viviente, y sobre esa versión, sobre lo que tú estás diciendo, voy a edificar mi iglesia. Mire que el Señor vino aquí a crear su propia iglesia, que es la iglesia que tenemos hoy en día. Pero no era sobre una persona, porque entre otras cosas Pedro es muy inestable y era una persona que era muy acelerada, y sobre una persona tan inestable no se puede fundamentar una iglesia, sino sobre lo que él decía: que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, que Jesucristo es el Mesías, el que ha de venir, que Jesucristo iba a morir por nuestros pecados y que Él nos iba a dar la salvación y la vida eterna. Le dio facultad a Pedro para que él fuera líder en un futuro de la iglesia cuando él se fuera. Pero la iglesia se basa no en Pedro, sino en la declaración que él dijo, que él es la roca, Jesucristo es la roca, la piedra angular. Después dice que Jesucristo empieza a predecir su muerte. Y mire lo que va a pasar aquí. Cuando el Señor dijo que tenía que ir a Jerusalén a sufrir, a que lo maltrataran, y a que los sacerdotes inclusive lo mataran y él resucitara al tercer día, lo que dice Pedro inmediatamente lo llevó aparte y dice: no, Señor, que no pase esto. Y mire lo que el Señor le dijo a Pedro después de haberle dicho esa declaración tan grande, que sobre lo que él había dicho él edificaría la piedra, su iglesia. Y ahorita le dice el Señor a Pedro: aléjate de mí, Satanás. O sea, unos minutos atrás el Espíritu Santo le puso una declaración a Pedro, y a los segundos o minutos más adelante, el Satanás le pone a Pedro esa palabra que representa una trampa peligrosa para él, porque tenía que pasar, tenía que llegar a Jerusalén, tenía que ser crucificado, porque si el Señor no hubiera sido crucificado, no hubiera padecido y no hubiera pagado por los pecados de nosotros, pues simplemente no hubiera servido la venida del Señor a este mundo. Así que sí vemos la diferencia entre el Pedro, que el Espíritu Santo le pone una palabra y que habla el Señor de que sobre esa palabra edificar la iglesia, y el Pedro donde le dice al Señor que no haga eso, porque que no le acontezca esto, y entonces le dice: aléjate de mí, Satanás. Así que ya espero que haya quedado bien claro que sobre la declaración de Pedro es que el Señor edifica la iglesia. Así que vamos a orar en esta hermosa mañana. Amado Jesús, yo te doy gracias por esta palabra que tú nos das. Gracias, Señor, por haber venido tú mismo, Señor, a edificar tu iglesia, Padrecito lindo. Esa iglesia en la cual hoy disfrutamos de salvación y de vida eterna gracias a tu sacrificio en la cruz. Te bendecimos, Padre mío, y te pido, Padre, que bendigas a cada persona que escucha estos audios, Señor. Te entregamos el resto del día, Señor, y te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Y te bendecimos y te adoramos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.